Bueno. No habéis parado de pedírmelo. He recibido comentarios en YouTube, mensajes por Instagram, llamadas de teléfono. Todo el mundo pidiéndome que empiece una serie analizando vehículos de inversión. Y aquí estamos, una vez más, en el canal de Out of Average. Bueno, vamos a empezar esta serie, vamos a inaugurarla con el análisis del vehículo de inversión más conocido por cualquier persona, el SP500. Para contar una anécdota, el otro día estaba cenando con mi familia y yo diciéndole a mis padres: papá, mamá, tenéis que invertir en el SP500. Y me dice mi madre: ¿en qué? Y yo: en el SP500. ¿En qué? No tenían ni puta idea de lo que era el SP500. Ese es el nivel de educación financiera de la población. Y mira que mis padres son listos y saben cosas, pero es que no tenían ni idea. Entonces vamos a empezar, primero de todo, definiendo qué es realmente el SP500. ¿Vale? Me he impreso un guión aparte con varios datos para que pueda explicar todo de la mejor manera posible. Así que poneos cómodos, quedaos en este vídeo para saber de qué se trata el SP500, ¿vale? Bueno, es un índice bursátil, ¿vale? No es una inversión directa. ¿Qué es un índice o qué es un fondo, mejor dicho? ¿Vale? Un fondo es una especie de cesta, ¿vale? Cesta donde se agrupan empresas con una misma filosofía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay fondos que agrupan empresas por países. El SP500, por ejemplo, agrupa empresas puramente americanas. Si hablamos, por ejemplo, del IBEX 35, agrupa empresas puramente españolas. Si hablamos de el Eurostoxx, empresas europeas. Pero, por ejemplo, si vamos al Global Technology, agrupa empresas puramente tecnológicas, ¿vale? Entonces hay diferentes filosofías para los fondos, ¿vale? Entonces el SP500 realmente es un índice que representa aproximadamente las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, ¿vale? No incluye literalmente las 500 más grandes sin filtro, o sea, hay un comité que decide qué empresas entran y qué salen, ¿vale? Entonces no es automático, hay un criterio humano detrás. ¿Por qué se dice que es la mejor inversión posible? Eso es lo que dicen como muchos gurús y es una especie de mito, que en verdad es mentira, pero bueno, tiene parte de realidad, ¿vale? Esta realidad es que las empresas de Estados Unidos, realmente la economía estadounidense es la economía que rige el mundo, ¿vale? O sea, si la economía estadounidense va mal, el resto del mundo, por lo general, irá mal también, ¿vale? Entonces, si tú inviertes en Estados Unidos, tienes la certeza de que cuando todo vaya bien, pues Estados Unidos va bien, y cuando Estados Unidos vaya mal, todo va a ir mal, ¿vale? O sea que es, entre comillas, una de las inversiones más seguras en ese tema, ¿vale? Y después, ¿por qué se dice que es de las mejores y de las más fiables? Porque al final incluye las 500 mejores empresas de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si de las 500 empresas una de ellas va mal, no es que de repente te tire el fondo para abajo, es que esa empresa sale del fondo y entra otra que está actuando mejor, ¿vale? Entonces al final se compone de las 500 empresas que mejor están actuando en ese periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir un poco a cómo funciona por dentro, ¿vale? Entonces, el SP500 está ponderado por capitalización bursátil. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas más grandes a nivel de capitalización bursátil, es decir, a nivel de dinero invertido en ellas, ¿vale?, tienen más porcentaje de peso. Es decir, una empresa de 200 empleados que esté en el SP500 y que tenga muy poca capitalización de mercado, si baja, pues al final el fondo ni lo nota, porque es una empresa que no participa mucho, tendrá un 0,2%, un 0,1% del fondo, ¿vale? En cambio, si, por ejemplo, los 7 magníficos van mal, estos 7 magníficos que son Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla, ¿vale? Empresas conocidas por todo el mundo. Si alguna de estas empresas va mal, coño, pues el fondo lo nota más, porque al final, pues mira, lo tengo aquí apuntado. Nvidia tiene un peso del 7,62%, Apple tiene un peso del 6,65% y al final todas estas juntas tienen un peso del 25-30%. Es decir, que si alguna de estas empresas va mal, oye, pues el fondo lo nota, ¿vale? Entonces vamos a seguir avanzando. Luego, vamos a ver, no compras acciones directamente, ¿vale? O sea, realmente cuando metes dinero en el fondo, tú no estás comprando acciones en las empresas realmente, estás comprando participaciones en el fondo. Entonces, estas participaciones lo que hacen, hay una entidad gestora detrás, y esa entidad gestora lo que hace es coger tu dinero y con ese dinero compra mini participaciones en las empresas, ¿vale? Entonces, esta entidad gestora actúa como intermediario, ¿vale?, entre tu dinero y la compra de las acciones en la empresa, ¿vale? Entonces luego explicaré cuál es el papel de las gestoras, cuáles son las gestoras más famosas para que os enteréis. Entonces, pues eso. Después, y este vehículo básicamente lo que hace es replicar al índice. O sea, como tal, el índice es
una especie como de ente que tú no puedes tocar, ¿vale? Es una cosa que es puramente datos, o sea, refleja las 500 mejores empresas, pero tú no la puedes tocar. Son estas gestoras las que se dedican a replicar al índice y crear un fondo indexado, ¿vale? Un fondo indexado, o sea, index viene de índice, bueno, índice viene de index, y es la misma palabra, eso es un fondo que está atado a un índice, como por ejemplo el Nasdaq, como por ejemplo, bueno, tantos fondos indexados, ¿vale? Entonces, básicamente, pueden replicar al fondo. Entonces, ahí, para que hagamos un resumen, no compras las acciones directamente, compras las participaciones de un fondo o un ETF y es un vehículo que replica el índice, ¿vale? Y ahora vamos con el tema de la rentabilidad. Bueno, históricamente ha dado una rentabilidad del 7-10% anual, ¿vale? De hecho, en los últimos años, oye, pues ha dado una rentabilidad, por ejemplo, a 10 años creo que la rentabilidad era del 13-15%, si no recuerdo mal. Es verdad que hay que calcular con las comisiones, hay que calcular con la inflación, que al final todo esto, pues a nivel de rentabilidad real versus nominal, pues es verdad que te toca un poco más la rentabilidad real. Y pues eso, es verdad que puede haber décadas sin crecimiento, no es un crecimiento lineal, ¿vale? No te promete una rentabilidad del 10% como puede hacer un bono que te promete una rentabilidad del 3% y la cumple porque sí, porque la cumple, ¿vale? Un fondo depende de las empresas y de la economía y si de repente la economía americana va mal, oye, pues es que el fondo te cae y no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir a los costes, que son muy importantes, los costes de meterse en un fondo o en un ETF, ¿vale? Está el Total Expense Ratio, que es el TER, ¿vale? TER, que es la comisión anual del fondo del ETF, que lo normal en el S&P 500 pues es aproximadamente un 0,15%, ¿vale? Algo muy barato es pues 0,03%, 0,07%, incluso es algo muy barato, y algo muy caro que debes evitar a toda costa es algo por encima de 0,2%, ¿vale? Si un broker te promete te pide una comisión del 0,2% por gestionar el fondo, no la compres porque te están timando, ¿vale? O sea, al final esto hace bastante daño a tu inversión. Y luego pues hay otros costes como los costes de compra-venta, el coste de cambio de divisas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la comparación de ETF y fondo indexado, ¿vale? Esto ya sé que os lo estáis preguntando, ¿qué coño es un ETF? ¿Vale? Entonces, un ETF básicamente es como comprar una acción, ¿vale? Cotiza en tiempo real, es decir, si de repente mucha gente compra, el precio del ETF sube, ¿vale? Y si la gente vende mucho, pues el precio del ETF baja, ¿vale? O sea, es oferta y demanda pura. Es más flexible, hay más tentación de hacer trading. El trading es básicamente meter dinero para, con una estrategia, sacarlo e intentar llevarte pues una rentabilidad de esa entrada y salida, ¿vale? Entonces, el ETF básicamente tú puedes comprarlo y venderlo cuando quieras. En cambio, en un fondo no puedes hacer esto. En un fondo, desde que lo compras hasta que realmente se hace la compra, a lo mejor pasan 1 o 2 días y desde que lo vendes hasta que realmente se ejecuta la venta, pasan 1 o 2 días. Y te preguntarás, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un fondo frente a tener un ETF? ¿Vale? O sea, comprar el S&P 500 en modo fondo o en modo ETF. Pues porque el modo fondo tiene sus beneficios también, ¿vale? O sea, no todo es la liquidez de necesito el dinero, pues lo vendo mañana, ¿sabes? Hay cosas más importantes que un fondo, o sea, es decir, comprar el S&P 500 en modo fondo tiene, ¿vale? Entonces, ahora voy a explicar los beneficios de esto, que básicamente pues se compra al valor diario, es decir, si hay un periodo de volatilidad muy grande y tú no quieres jugártela, que de repente pues comprar y que justo alguien se haya metido y el precio te suba y le compras a un precio más alto, pues tú compras en un día y se ejecuta al precio de ese día, ¿vale? Entonces después es mucho más simple y va mucho mejor para disciplina, porque al final si de repente sube y te ves con ganancias de X dinero y quieres sacarlo, pues mira, lo sacas, ¿vale? Y entonces ahí pues pierdes un poco la disciplina de invertir a largo plazo y un poco la constancia, ¿vale? Que eso al final es lo que premia a los inversores, o sea, a los inversores lo que premia realmente es el largo plazo, ¿vale? Y además en España hay una cosa muy importante que tenemos en este país tan fiscalmente desagradable, que es que los fondos no tributan hasta que los vendes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si de repente un fondo va mal, no tienes que vender para comprar otro, puedes hacer un traspaso de fondos directamente, ¿vale? Entonces, esto te evita la tributación, es decir, pagar impuestos por las plusvalías. Las plusvalías lo que son es que cuando tú metes dinero en una inversión y sacas más dinero, imagínate que metes 10.000 y sacas 15.000, pues esos 5.000 euros se les denomina plusvalías y esos tienes que pagar impuestos, ¿vale? En cambio, si tú de repente metes 10.000 euros en un fondo y sacas 15.000, pero en vez de vender lo traspasas a otro fondo, no pagas todavía,
¿vale? No pagas. Entonces, al final, eso te beneficia a la hora de tener un interés compuesto, porque tienes más dinero dentro, ¿vale? En cambio, en un ETF, si lo quieres cambiar de un ETF a otro, tienes que pagar impuestos de por medio, ¿vale? Y al final, pues, si quieres meter 15.000 euros, pero te quitan 2.500, pues metes 12.500 y eso al final, a la hora de generar más dinero, pues es menos, ¿sabes? O cuanta menos cantidad, menos dinero generas, lógicamente, ¿vale? Entonces, básicamente, el mejor producto, en mi opinión, es el que te permite mantener la inversión, como es en fondos. Por eso yo lo tengo en fondos, ¿vale? Y después, este índice, vamos a hablar de las divisas, ¿vale? Hay diferentes clases dentro de los fondos, ¿vale? Entonces, donde yo lo compro es la gestora Fidelity, ¿vale? Entonces, esta gestora tiene 3 clases, que es la clase en euros, la clase en dólares y la clase hedgeada se dice, ¿vale? Hedge. Entonces, esto significa que te cubres un poco, ¿vale? Voy a explicar las 3. El índice normal y corriente está en dólares, ¿vale? Entonces, tú aunque compres en euros, es decir, tú tengas 300 euros que has cobrado de tu trabajo y los metes en el fondo, realmente tú estás comprando en dólares, ¿vale? Entonces, al final ahí te meten una comisión de cambio de divisa, ¿vale? Que eso, bueno, también hay que contar con la comisión, es algo normal, es algo que pagamos todos, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Y después, ¿qué pasa? Que si tú, ahí realmente es como si estuvieras apostando, aparte de apostar al fondo, estás apostando al dólar, ¿vale? Estás apostando a que el dólar se va a fortalecer frente al euro y que el dólar va a ganar valor, ¿vale? En cambio, si tú piensas que el euro a corto plazo, es decir, pues imagínate, a 3 años, va a fortalecerse frente al dólar, pues tú puedes meter en euros, ¿vale? Y encima, aparte del beneficio del SP500, te llevas el beneficio del euro. ¿Qué pasó hace poco tiempo? Pues hace poco tiempo lo que pasó fue que el fondo en sí a lo mejor hizo un 10%, pero es que el euro se depreció frente al dólar, ¿vale? Entonces la gente que tenía el fondo en euros no veía, o sea, no veía beneficios diciendo, o sea, flipaban, porque decían, coño, si las noticias me están diciendo que la economía estadounidense va como un tiro y tal, y yo no estoy viendo beneficios. ¿Por qué? Porque es que el euro se está depreciando, ¿vale? Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta también. Yo lo tengo en dólares porque al final pienso que en dólares a largo plazo es mejor inversión y tampoco me preocupa, ¿vale? Entonces, pues eso. Y luego tenerlo hedge significa tenerlo cubierto y esto es que un poco te cubres la exposición de ambos, ¿vale? Esto se hace con derivados financieros, que es algo que es difícil de explicar y yo casi que tampoco entiendo demasiado, y es como que te cubres. Yo normalmente no considero esta opción entre mis inversiones, alguien más experimentado seguro que sí le verá mucho valor, pero yo es que ni la trato, ¿vale? Y después dentro de las clases también está la clase de acumulación contra la clase de distribución, ¿vale? La clase de acumulación significa que los dividendos que pagan estas empresas, ¿vale? Porque las empresas normal y corrientes, o sea, Nvidia, Microsoft, todas pagan dividendos, ¿vale? Entonces estos dividendos, si tú compras la clase acumulada, se reinvierten automáticamente, ¿vale? Entonces no tienes que estar tú pues recibiendo el dividendo y metiéndolo otra vez, ¿sabes? Y encima tampoco tienes que tributar por estos dividendos, literalmente se meten solos automáticamente, ¿vale? Entonces yo siempre cojo la clase acumulada y evidentemente la clase de distribución es la que paga los dividendos y te quedas tú, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tengo aquí apuntado es que realmente la acumulación suele ser más eficiente fiscalmente porque al final pagas por los dividendos cuando ya vendes el fondo, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho antes, a nivel de fiscalidad, los ETFs tributas al vender y no puedes traspasar sin pagar impuestos, y los fondos puedes cambiar entre fondos sin tributar, ¿vale? O sea, no cambia lo que ganas, pero sí lo que conservas. Eso es muy importante. Después, vamos a ir a los riesgos reales, ¿vale? Los riesgos reales, pues hay muchos, ¿vale? Entre ellos están caídas históricas de, por ejemplo, 30%, 50% son caídas que han pasado, o sea, caídas reales. De hecho, este año, pues a lo mejor llevamos una caída del 8-10%, que al final es una caída bastante significativa para lo que es este fondo. Y al final, pues tienes una dependencia de Estados Unidos tan grande que es que si Estados Unidos va mal, te vas a pique, ¿vale? Esto no quiere decir que tú vayas a perder dinero, porque hasta que no vendes el fondo, realmente no capitalizas la pérdida o la ganancia. Entonces, si tú conservas tu dinero y sigues metiendo dinero tranquilamente, a ti no te afecta hasta que de repente vendes, ¿vale? Entonces, ya hablaré de lo que es la necesidad de liquidez y por qué la gente se arruina, ¿vale? Pero realmente hasta que tú no vendes, tú no pierdes ese dinero, ¿vale? Y luego también tienes una alta concentración en tecnología, ¿vale? Esto es importante porque realmente este fondo, o sea, agrupa empresas de tecnología que al final son lo que más tiene peso y al fin, pues no sé ni qué estoy hablando, ¿vale? Esta parte la voy a cortar porque no sé ni de lo que estoy hablando. Voy a repetir, ¿vale? Entonces, otro de los riesgos es que tiene una alta concentración en tecnología, ¿vale? Es decir, entonces que si hay ahora, pues a lo mejor un aumento de precio en los microchips o hay una guerra por las materias raras, como pueden ser, pues eso, minerales que se necesitan para
crear microchips o crear tecnología, pues este fondo va a bajar porque tiene una alta concentración en tecnología, ¿vale? De hecho, lo tenía aquí apuntado. Si me dejáis observar un segundo lo que tenía apuntado, mira, bueno, lo he perdido. Ah, mira, aquí. Sectorial, tiene un 33,9% en tecnología, 12,3% en servicios financieros, 10,5% en servicios de comunicación, ¿vale? O sea, como ves, tiene un alto porcentaje en tecnología. ¿Vale? Y después, ahora vamos a hablar de las estrategias de entrada, ¿vale? Hay dos muy importantes, que son el DCA, que es Dollar Cost Averaging, que esto significa invertir poco a poco, ¿vale? Dollar Cost Averaging, bueno, de hecho, la palabra average significa media, o sea, un promedio, ¿vale? Entonces, si tú vas metiendo dinero mes a mes, es decir, vas haciendo aportaciones mensuales, tú al final es verdad que vas a comprar a veces muy caro, pero es verdad que a veces también vas a comprar muy barato. Entonces vas a hacer una especie de media del precio, ¿vale? Entonces sueles comprar el precio medio, ¿vale? Entre comillas. Entonces, no vas a comprar ni cuando está muy caro ni cuando está muy barato. Entonces no te la vas a jugar a o ganar muchísimo dinero o perder muchísimo dinero, ¿vale? Va a ser un poco, pues, oye, una media a largo plazo, tranquilo, ¿sabes? La estrategia que uso yo, mes a mes, poco a poco, pim, 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 vas metiendo tus inversiones, ¿vale? Y luego está lo que se llama la lump sum, que es como invertir todo de golpe, ¿vale? ¿Es históricamente más rentable? Sí, porque la gente que lo hace es la gente que tiene conocimiento y al final, cuando tú de repente ves una caída muy gorda, pues ahí aprovechas y metes todo tu capital, ¿vale? Yo eso más o menos lo hago, es decir, yo meto, pues imagínate, voy a poner un ejemplo, ¿vale? 1.000 euros al mes en el SP500, pues meto 1.000, 1.000, 1.000 y yo me dejo un poquito de liquidez, ¿vale? Vas dejándote un poquito de liquidez, que son, pues imagínate, 200 euros, vas acumulando liquidez y cuando de repente hay una caída, ¡tac! Pues esos 800 euros de liquidez que tenías ahorrado por 4 meses de meter, pues mira, los metes de repente, ¿vale? Y haces una especie de lump sum, que es meter todo el dinero de una cuando ves un momento bajo, ¿vale? Entonces esto tiene el riesgo de, pues, haberte confundido y haberlo metido en un momento alto y que de repente caiga todavía más, entonces has comprado muy caro, ¿vale? Pero realmente es históricamente más rentable, ¿vale? Entonces, después, ahora sí que sí vamos a hablar de lo que son las gestoras, ¿vale? Hay 3 principales gestoras que son Vanguard, BlackRock y Fidelity. Esas gestoras son empresas muy grandes de las que seguro que has oído hablar. O sea, te dicen que Vanguard controla el 30% del mundo o algo así. Y eso es verdad, o sea, realmente es verdad porque al final tú le das el dinero a Vanguard y Vanguard es quien compra las acciones. Entonces, realmente las acciones están a nombre de Vanguard. O sea, Vanguard ha adquirido esas acciones y son suyas, ¿vale? Es verdad que ellos te ceden la licencia, te ceden la rentabilidad, te ceden los dividendos, o sea, ellos firman un contrato contigo en el que te dicen, sí, todo lo que generen estas acciones es tuyo. Ahora bien, realmente las acciones son suyas, ¿vale? Entonces tú tienes que pasar por el aro, porque al final para invertir en esto tienes que pasar por el aro. ¿Vale? Yo la gestora en la que más confío es Fidelity, porque a mí es la que más me gusta, pero bueno, al final también está BlackRock, Vanguard, que son las que tanto has escuchado hablar, que son las propietarias del mundo, ¿vale? Entonces, pues básicamente estas gestoras ponen su nombre delante del ETF. Entonces, por ejemplo, yo tengo el Fidelity SP500, ¿vale? Entonces, este es de Fidelity, pero por ejemplo, existen los iShares, o sea, una i como de una iPod, pues iShares, ¿vale? Que es los ETFs propiedad de BlackRock. Y luego están los Vanguard SP500, que son las propiedades de Vanguard, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues replica el índice, cobran las comisiones que tú pagas de gestión y son quienes gestionan el dinero, ¿vale? Entonces ellos son quienes cogen tu dinero y compran mini porcentajes en las empresas del fondo. Y luego vamos con los brokers, ¿vale? Los brokers son básicamente plataformas para fondos, para ETFs y tienen muchas más cosas, ¿vale? Tienen derivados, tienen criptomonedas, ¿vale? O sea, los brokers son la plataforma donde realmente tú puedes hacer efectivo la compra, ¿vale? Entonces, factores importantes, pues la comisión del broker, o sea, el broker también se lleva comisiones. Entonces, tú date cuenta las comisiones que hay, ¿vale? Tienes comisión de cambio de moneda, o sea, si tú compras en euros, tienes que pagar el cambio de euros a dólares. Después, tienes la comisión de la gestora, que se lleva, por ejemplo, Fidelity. Luego tienes la comisión del broker. Luego, cuando tú metes dinero en el broker, pues tienes otra cosa. O sea, realmente hay muchísimas comisiones que, si no te das cuenta y piensas que no, es que un 0,3% no es nada. Coño, ya, pero es que un 0,3% no es nada para la gestora, pero es que luego tienes otro 0,3% para el broker, luego tienes, ¿sabes? O sea, es que al final vas haciendo una acumulación. Es verdad que los brokers, pues lo que te ofrecen es seguridad, o sea, hay brokers que realmente están consolidados, cobran más comisiones, pero te ofrecen una seguridad de, por ejemplo, una especie de seguro ante quiebra. Es mucho más difícil que quiebre, ¿vale? Porque al final, si alguien retira su dinero, pues es que ni les afecta, ¿vale? Entonces, pues es mucho más complicado que quiebren.
y luego además te facilitan mucho el uso, ¿vale? Te facilitan el uso, o sea, tienen plataformas muy intuitivas, son cosas fáciles de invertir, fáciles de utilizar, ¿vale? Entonces, al final, el broker, si con que sea un broker de los grandes, importa menos de lo que crees, ¿vale? Entonces, hay brokers famosos, brokers conocidos, como pueden ser MyInvestor, puede ser Trade Republic, o sea, hay bastantes brokers conocidos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo, para los fondos tengo MyInvestor y para los ETFs y criptomonedas tengo Trade Republic, pero al final Trade Republic estoy dejando de utilizarlo porque es el que menos me gusta, ¿vale? Cobra comisiones bastante altas para lo que yo considero justo y al final estoy intentando migrar de Trade Republic a otros lados, ¿vale? Entonces, pero bueno, que estos de Giro también es otro, y Toro es otro, ¿vale? O sea, hay un montón de lo típico que te anuncian en YouTube, pues esos son brokers, ¿vale? Y después, errores típicos, ¿vale? Vamos a hablar de errores típicos, no sé cuánto tiempo de vídeo llevaremos, 20 minutos, joder, el vídeo va a ser largo, pero bueno, errores típicos. Quiero dejarlo muy claro y quiero hacer una serie, ¿vale? Una serie que realmente vosotros aprendáis cómo invertir, empezar desde cero, ¿vale? Y quiero que veáis pues cuál es vuestra cartera perfecta, cuánto riesgo tiene vuestra cartera y que estéis algo, o sea, que invertáis en algo con lo que estéis sólidos y que construyáis un criterio adaptado a vuestras necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los errores típicos. Primero de todo, intentar hacer timing, ¿vale? Se dice que, o sea, hay una expresión que la intentaré poner en postproducción del vídeo, ¿vale? Que es time in market es mayor que timing de market, ¿vale? Esto quiere decir que tiempo en el mercado es mejor que intentar timear el mercado, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto? Pues básicamente que cuanto más a largo plazo vayas y cuanto más tiempo estés dispuesto a quedarte en el fondo, más se te va a ver recompensada esa rentabilidad, ¿vale? Entonces, si tú intentas timear el mejor momento, es decir, como que averiguar cuál es el mejor momento para meter todo tu dinero, al final nosotros que no tenemos tanto conocimiento como la gente profesional, hay bastante más probabilidad de que fallemos y de que realmente invirtamos en un momento que no es bueno, ¿vale? Entonces, lo que es mejor es tiempo en el mercado, es decir, empezar ya. Si es que si tienes 20 euros, pues empiezas metiendo 20 euros, que no quiere decir que... O sea, es que estamos muy equivocados. La gente piensa que tienes que entrar cuando ya tengas un patrimonio suficiente como para ver resultados reales. Y esto no es así. O sea, si tú empiezas con 20 euros, es muy poco. Sí, es que es muy poco. No vas a ganar nada de dinero. Pero bueno, 20 euros hoy, 20 euros el mes siguiente y el mes siguiente a lo mejor 50 y luego ya 100, ¿vale? Y al final, de repente, cuando pase un año ves 1.500 acumulados y dices, coño, aquí ha pasado algo, ¿vale? O sea, llevo ya 1.500 euros y a lo mejor he generado 150 euros de beneficio, ¿vale? O sea, poco a poco. Empezamos hoy y, oye, pues acumulamos y a lo mejor cuando tengamos 40 años, pues en vez de ver 1.500 euros, a lo mejor estamos viendo 700.000 euros. No porque nosotros hayamos metido 700.000 euros, sino porque a lo mejor hemos metido 300.000 euros, pero es que un 10% año tras año tras año, joder, pues eso hace bastante ruido, ¿vale? Entonces, pues eso, intentar hacer timing es un error bastante típico. Luego, vender en caídas, ¿vale? La gente se acojona mucho, tío, ve una crisis como la que estamos pasando ahora por Irán y piensa que se va a acabar el mundo. Tío, los que realmente entendemos cómo funciona esto, que no me las quiero tirar de erudito, pero los que entienden cómo funciona esto, vas con todo. O sea, cuando el mercado baja, vas con todo. O sea, cobras el dinero del trabajo y es que no te compras ni una puta botella de agua. O sea, vas con todo, ¿vale? Cuando baja el mercado, metes y metes y metes. Y la gente lo que hace es acojonarse, ¿vale? En ganancias, cuando está todo, bueno, el SP500 ya un 15%, va a seguir subiendo, nos volvemos locos, metemos la casa, ¿vale? Piñazo. Corrección enorme y ahí te acojonas y vendes y acabas de perder 20.000 euros, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es comprar barato, vender caro. Es así de fácil. Cuando está barato, compras. Cuando está caro, vendes. Y esto no tienes que ser profesional. O sea, realmente hay indicadores técnicos que te dicen cuando el mercado está overbought o cuando está oversold, ¿vale? Esto significa sobrecomprado o sobrevendido. Es decir, cuando está sobrevendido es que realmente está barato el mercado, ¿vale? La gente ha vendido demasiado, ya hay mucho miedo, ¿vale? El miedo genera un suelo, ¿vale? O sea, los suelos se generan con miedo y los techos se generan con avaricia, ¿vale? Hay un gráfico que se llama el Fear and Greed, que es miedo y avaricia, y ahora mismo estamos en este gráfico con tanto miedo que lo más probable es que se genere un suelo y a partir de ese suelo esto va a ir para arriba, ¿vale? No te lo voy a prometer en un mes, en 2 meses o en 2 años, ¿vale? No tengo ni idea, nadie lo sabe. Si todo el mundo lo supiera, seríamos todos millonarios, ¿vale? Entonces nadie lo sabe, pero realmente los indicadores lo que dicen es que si vendes, o sea, si compras cuando está barato, cuando está oversold y vendes cuando está overbought, o sea, es decir, está caro,
pues probablemente te vas a llevar una rentabilidad bastante jugosa, ¿vale? Y no hay que ser profesional para esto, hay que ser disciplinado, ¿vale? La palabra es disciplina. Luego, lo siguiente, pensar en el corto plazo, ¿vale? Esto es un problema gigantesco, tío. Hay gente que piensa, bueno, vale, voy a comprar y voy a vender en 2 meses, porque necesito el dinero, ¿vale? Entonces, de repente, pues compras, se pega un piñazo en 2 meses, hasta caído un 10% y necesitas ese dinero, porque tienes que pagar el alquiler de la casa, tienes que pagar la compra del mes, ¿vale? Y al final estás vendiendo en pérdidas. ¿Por qué? Porque primero de todo has pensado en corto plazo y segundo has metido un dinero del que necesitas esa disponibilidad, ¿vale? No puedes invertir dinero necesario, tienes que invertir lo que te sobra, porque al final ese dinero, si lo vas a necesitar en algún momento, vas a tener que vender en el momento en el que sea. O sea, en el momento determinado que necesites ese dinero vas a tener que vender, y si vendes en pérdidas, estás jodido, estás muy jodido, porque has literalmente tirado dinero a la basura. Por eso la gente se empobrece, porque tiene que pagar Imaginaos un caso extremo, ¿vale? Una operación de tu hija, se rompe una pierna y tienes que pagar una operación, ¿vale? Y de repente tu vecino, el del quinto, te ha dicho que el SP500 se va a hacer millonario, metes tu dinero, tu hija se rompe la pierna, tienes que pagar la operación y no tienes dinero y tienes que vender el SP500 en pérdidas. Entonces estás puteado. Mientras que si tú te dejas un fondo de emergencia de, por ejemplo, 5.000 euros, ¿vale? No sé cuánto cuesta una puta operación de pierna, pero un fondo que te permita hacer frente a las necesidades o imprevistos que te puedan surgir en el día a día, ¿vale? Pues te dejas 10.000, 15.000 euros, ¿vale? De fondo de emergencia, que es muy complicado, que lo sé, pero imagínate que eres capaz, te dejas 15.000 y al final te olvidas de esos 15.000, los tienes en cualquier momento y al final ya puedes ir metiendo dinero en la SP500 porque tienes un fondo de emergencia, ¿vale? Entonces, esto es un error muy común que al final empobrece mucho a la gente. Y por último, cambiar constantemente de estrategia, ¿vale? O sea, tienes que llevar una estrategia a largo plazo, ejecutarla, porque así es como al final recoges los frutos, ¿vale? De la estrategia, es llevarla a largo plazo. Y bueno, pues eso, o sea, no me alargo mucho más porque es que el vídeo va a salir de 2 horas y media, ¿vale? Entonces, para resumir, ¿cuándo sí tiene sentido invertir en el S&P500? A largo plazo y con estrategia simple, ¿vale? Y cuando no tiene sentido a corto plazo y cuando vas a tener una necesidad de liquidez inmediata, ¿vale? Hablaremos en futuros vídeos de alternativas como puede ser el MSCI World, el Equally Distributed, que esto es un SP500 pero que todas las empresas tienen la misma ponderación, ¿vale? O por ejemplo el Nasdaq, que también es muy común, el Dow Jones, bueno, todos estos, ¿vale? Entonces, idea clave, el SP500 no tiene diversificación global completa, ¿vale? Como puede tener el MSCI World o el MSCI ACWI, ¿vale? Esto sí tiene más diversificación global, pero el SP500 está centrado en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, como reflexión final, bueno, el SP500 es una de las formas más simples de empezar a invertir, no es la forma perfecta, no es la forma que te va a hacer millonario, pero funciona si se mantiene en el tiempo, ¿vale? El problema no es elegir mal, es no aguantar, ¿vale? Entonces, dicho esto, doy por finalizado este primer capítulo de la serie. Espero que os haya gustado. Sé que me he extendido mucho, sé que a lo mejor he metido mucha paja en el vídeo, pero de verdad he querido que entendáis el SP500 de la mejor manera posible. Dejad un comentario de futuras acciones, fondos, criptomonedas que queréis que analice. Pues analizaré el Bitcoin, analizaré Ethereum, por ejemplo, analizaré el oro, la plata, ¿vale? Cosas que realmente, bueno, de las que realmente se hablan en la prensa y tienen bastante eco hoy en día. Y bueno, quiero que pues poco a poco vayamos dando una educación financiera simple, pues eso, entendible para la gente que no ha estudiado nada de finanzas, porque yo, por ejemplo, que vengo de un background de finanzas, pues es mucho más fácil entender todos estos conceptos, pero una persona que haya venido de una ingeniería o de una carrera de artes, pues a lo mejor no entiende lo que es el DCA, no entiende lo que son las comisiones y al final es algo que hay que explicar poco a poco, paso a paso y de una manera simple, ¿vale? Que es lo que he intentado hacer. Por ello, dejad en comentarios futuros vehículos de inversión que queráis que analice, dejad en comentarios vuestra opinión sobre el SP500, os gusta o deja de gustar, qué estrategia estáis llevando, cuánto dinero tenéis invertido, dadle like, suscribiros y como siempre, muchas gracias por estar en el vídeo.